Moscú destaca la cooperación eficaz con Riad en materia de estabilización del mercado petrolero, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La eficacia de la colaboración entre Rusia y Arabia Saudí para estabilizar los mercados petroleros se demostró reiteradamente y sigue siendo un tema clave en la agenda de las relaciones entre los dos países, dijo Peskov a los periodistas. El 13 de octubre, el presidente ruso, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, durante la cual examinó, entre otros temas, la situación en los mercados energéticos mundiales. Además, los líderes enfatizaron la importancia de continuar la cooperación en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus socios, según informó el servicio de prensa del Kremlin. La actual debilidad del mercado mundial de petróleo puede obligar a Arabia Saudí a iniciar otra ofensiva de precios, afirma el analista Kirill Widersoven, de Oil Price. Después del acuerdo de recorte de la producción de la OPEP negociado entre Moscú y Riad en abril, las diferencias internas se han mantenido a raya por la pandemia y el alto volumen de almacenamiento de crudo. A pesar de los informes alcistas sobre los precios del crudo y el creciente optimismo del mercado, la realidad parece ser mucho más sombría, opina el experto. En Europa se cierne la amenaza de nuevos cierres que afectan de nuevo la demanda global y perjudican la economía. El alivio financiero y los subsidios en todo el mundo han mantenido cierta demanda, pero el estado de las principales economías es poco prometedor, lo que se refleja, el aumento del nivel de desempleo. Esto no solo eliminará la demanda de petróleo de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sino también el de la industria manufacturera asiática, asegura el experto. Mientras tanto, la OPEP ve la situación de manera diferente y empieza a incrementar la producción. Según el especialista, todavía no se trata de una nueva ofensiva de precios del petróleo, sin embargo, es obvio que algunos productores no quieren disminuir más su propia producción para contrarrestar la sobreproducción de otros. Por ejemplo, los importadores asiáticos, especialmente China y la India, cosechan las recompensas de bajos precios, llenando sus tanques de almacenamiento de petróleo hasta el borde. Una recesión económica de la OCDE pondrá en peligro varios millones de barriles diarios de la demanda asiática prevista. A diferencia de evaluaciones anteriores, no se prevé que se produzca un aumento de la demanda de petróleo y productos petrolíferos en todo el mundo hasta el inicio del 2021. Los niveles de almacenamiento de petróleo a nivel mundial siguen siendo altos, mientras que el mundo está inundado de petróleo y gas. Los comerciantes internacionales cuestionan la actual medida de la OPEP de poner más petróleo en el mercado, ya que por ahora no hay necesidad de estos barriles. Los bajos precios del petróleo son un momento preocupante para los dos principales arquitectos del acuerdo de la OPEP. Arabia Saudí, apoyada por su principal aliado, los Emiratos Árabes Unidos, y Rusia se enfrentan a un colapso financiero de magnitud desconocida si los mercados petroleros no se recuperan pronto, pronostica el experto. Los últimos informes sobre el presupuesto del gobierno saudí, que se basa en un escenario de $50 por barril, son demasiado optimistas en términos realistas, ya que los precios ahora están en unos $40, agrega. Sin el aumento de los precios del crudo, no solo sufre Saudi Aramco, sino también la mayoría de los proyectos del gobierno. La empresa petrolera ya ha puesto en suspenso varios proyectos nuevos y sigue reevaluando la inversión en otros. Además, Riad demanda a Aramco el dinero en efectivo para financiar los proyectos en curso de Saudi Vision 2030. Es necesario diversificar la economía, pero sin dinero en efectivo, los proyectos se retrasan o incluso se congelan. La economía sufre problemas, lo que demuestra que se disminuye el interés internacional por los bonos del gobierno saudí, apunta Widersoven. Con la amenaza de una crisis interna inminente, el líder de la OPEP podría decidir de nuevo seguir su propio camino, pronostica el experto, refiriéndose a las amenazas del ministro de Energía de país, el príncipe Abdulaziz bin Salman, de que el reino está harto de los que sacan beneficios, de los inversores a corto plazo, o de la falta de apoyo de los miembros. Según el experto, también es probable un movimiento más agresivo de Riad en el caso de los precios del petróleo.
Con las presiones financieras internas y el aumento del desempleo, especialmente entre los jóvenes, es probable que los jóvenes líderes de Oriente Medio sigan su camino. Si la cooperación no trae las recompensas necesarias, la vieja opción de una nueva ofensiva de precios del petróleo no es inimaginable, cree el experto. La transición energética mundial y las desinversiones en combustibles fósiles ya eliminan los puntos débiles de la industria del petróleo y el gas. Tanto las petroleras internacionales independientes como algunos productores más débiles de la OPEP sufrirán. Las declaraciones recientes de que Arabia Saudí quiere ser el último productor de petróleo en pie o el único superviviente no deben tomarse a la ligera, finaliza el experto. Los bajos precios del petróleo ponen a Estados Unidos en el umbral de la época de los ángeles caídos. El reciente desplome de los precios del petróleo ha puesto en jaque a las empresas estadounidenses y a las de la región asiática, revelando una serie de graves problemas en su manera de llevar el negocio. Muchas de estas compañías ahora corren el riesgo de convertirse en los llamados ángeles caídos. Arabia Saudí es uno de los pocos fabricantes de petróleo para los que la rentabilidad de producción puede conseguirse a $30 por barril. Las empresas rusas también serán capaces de obtener ingresos en estas condiciones, lo que no puede decirse de sus colegas estadounidenses, considera el macroeconomista de Ambaker. Es posible que algunos de los fabricantes rusos puedan trabajar obteniendo beneficios, pero en el resto del mundo la extracción de petróleo supone mayores gastos. Y es completamente cierto que las empresas estadounidenses productoras de petróleo de esquisto no podrán ser rentables mientras el barril se mantenga a $30, destacó a la prensa, el también codirector del Centro para Investigación Política y Económica. Baker señaló que a las empresas estadounidenses apenas les saldrá rentable producir incluso si el valor del petróleo oscila entre $45 y $50 por barril. El 9 de marzo la marca UTI se desplomó un 25%, hasta situarse en $31,13 por barril, mientras los analistas de Goldman Sachs vaticinaban que este no es el fin del desastre, e insinuaban que en el futuro puede hundirse hasta los $20. El boom del petróleo de esquisto en Estados Unidos convirtió a este país norteamericano en el mayor productor de oro negro del mundo y en exportador neto en los últimos meses. Si los precios continúan en la zona de los $30 por barril, los fabricantes se verán obligados a reducir su actividad tanto que la producción de crudo en Estados Unidos podría hundirse 2 millones de barriles diarios desde finales del 2020 hasta finales de 2021, advierten los analistas de la empresa Rystad Energy. Los productores estadounidenses ya tuvieron ciertos problemas con la rentabilidad de su negocio antes de las turbulencias de los últimos días. La situación empeoró aún más después de que Arabia Saudí empezase una ofensiva de precios con el objetivo de hacerse con más cuota de mercado. Ello ha provocado que la explotación de los nuevos yacimientos Desafortunadamente, lo mismo no se aplica a los más de 100 productores que operan en una docena de otros campos. Un típico pozo situado en la cuenca pérmica a su paso por Midland requiere que el precio del barril de petróleo cotice a $68 para que los inversores obtengan los retornos adecuados en 24 meses, calcularon los analistas de Bloomberg. Además, los expertos de la agencia esperan que el nivel mínimo del valor del petróleo suba a $50 por barril en el futuro no tan lejano para que el desarrollo de los nuevos pozos genere las ganancias necesarias. Este requisito está vinculado con el hecho de que los proyectos realizados en los yacimientos con petróleo de esquisto suelen desarrollarse y agotarse rápidamente. Las reservas menguan aquí de una manera más rápida que en los yacimientos convencionales. Por ello, las empresas tienden a extraer más petróleo, desarrollando otros campos con el objetivo de mantener la producción al mismo nivel. Esta característica tan importante hace que los beneficios de los inversores se obtengan más lentamente. Como resultado, fabricantes como Diamondback Energy y Parsley Energy Incorporated anunciaron haber empezado a recortar los presupuestos destinados al desarrollo de sus pozos y advirtieron de sus planes de abandonar las plataformas. Mientras que es más alto el riesgo de que el mundo entre en recesión, las empresas petroleras cuyas finanzas ya están reduciéndose se verán en terreno resbaladizo. Es muy probable que el número de bancarrotas en Estados Unidos supere el registrado en 2016.
Las posibles quiebras amenazan con contribuir a que surja el llamado fenómeno de Los Ángeles cálidos. Situación en la que la buena calificación de inversión de una empresa pasa a ser de basura, advirtieron los expertos del banco estadounidense Morgan Stanley citados por Bloomberg. Después de que los inversores empiecen a huir de los mercados sobrecargados con créditos, las empresas energéticas lo tendrán más difícil para pagar sus deudas. Este no es solo el problema propio de los agentes de Estados Unidos, sino también de los procedentes de otros países. Hasta hoy las compañías energéticas de todo el mundo han vendido en conjunto los bonos con vencimiento en 2020 por valor de $88 mil millones. A continuación puedes ver las 3 empresas de materias primas que tal vez hayan sido las principales víctimas del reciente terremoto en el mercado petrolero, según Bloomberg. La empresa indonesia Medco Energy International apostó un día que los precios del petróleo pudiesen superar los $100 por barril en una década y planeó triplicar la producción de crudo y de gas. Como resultado, los bonos de la empresa con vencimiento en 2026 se desplomaron unos 25 centavos el 9 de marzo. Los bonos de la compañía Vedanta Resources con sede en Londres con vencimiento en el mismo año bajaron unos 25 puntos, hasta situarse en mínimos de récord, $60,25 por una unidad. Los títulos de deuda de Adaro Indonesia con vencimiento en 2014 también batieron récords, cayendo unos 12,4 puntos hasta situarse en $83,8 por bono. Arabia Saudí, lista para asestar un potente golpe a Estados Unidos. Arabia Saudí amenaza con vender su petróleo utilizando otras monedas en vez del dólar si Washington aprueba un proyecto de ley dirigido contra los miembros de la OPEP. Si los saudíes cumplen sus amenazas, serán capaces de hacer derrumbar la economía de Estados Unidos, opinan varios expertos. Hoy en día el Congreso de Estados Unidos está considerando el proyecto de ley contra carteles de producción y exportación de petróleo, NOPEC, que una vez aprobado preparará el camino para que Estados Unidos pueda demandar a los Estados miembros de la OPEC por sus intentos de reducir la extracción de petróleo para aumentar los precios del crudo, informa Reuters. Las fuentes vinculadas con el sector energético de Arabia Saudí comunicaron a la agencia que las amenazas de Riad han sido barajadas en los últimos meses por varios altos funcionarios del país. 2 fuentes señalaron que la contramedida saudí fue abordada durante una conversación con los miembros de la OPEP. Un interlocutor de la agencia informó que Riad ya había enviado su amenaza a los funcionarios estadounidenses. Los saudíes saben que pueden usar el dólar como un arma nuclear, declaró a Reuters una fuente que prefirió mantener su anonimato, mientras que otra destacó. Ahora los saudíes dicen: permitan a los estadounidenses aprobar el NOPEC y será la economía de Estados Unidos la que se derrumbará. La periodista rusa Natalia Dembinskaya destaca en su artículo para la versión rusa de Sputnik que Washington no podrá ignorar esta amenaza de Arabia Saudí. La autora recuerda que los grandes consumidores de petróleo, sobre todo China y la UE, también llaman a reducir el uso del dólar en el comercio internacional. Rusia e Irán ya mostraron su disposición a vender su petróleo en yuanes y euros, y pasaron a efectuar acuerdos parecidos. Si Arabia Saudí, que controla la 10ª parte de la producción mundial de petróleo, también rechaza usar el dólar, las posiciones globales de la moneda estadounidense serán socavadas por completo, apunta la periodista. Además, Dembinskaya destaca que este paso afectará la capacidad de Washington de influir en el comercio mundial y reducirá prácticamente a cero la eficacia de sus sanciones económicas impuestas a otros países. Tener serias e impredecibles consecuencias sobre el mercado mundial de petróleo. Cuando este proyecto de ley sea aprobado, el mundo tropezará con la sobreproducción y el desplome de los precios, opina el empresario. Las empresas estadounidenses especializadas en la producción de petróleo de esquisto simplemente quebrarán si el petróleo pasa a costar menos de $50 por barril. Los analistas calcularon que el posible cese del funcionamiento de la OPEP conducirá a un desplome del precio del crudo parecido al que se vivió en el 2013 y en el 2014 cuando el Brent desplomó hasta los $30 por barril, concluye Dembinskaya.